la creencia, ¿sí? Sí. Vean la creencia, por ejemplo, en esa parte, haciendo un paréntesis, una de las creencias absurdas, ¿no? Los grillos opacan el sonido de las ánimas del purgatorio, porque el día que se acaben los grillos, según Felipa, vamos a escuchar ese ruidero de las ánimas del purgatorio y vamos a salir corriendo. Eso me lo decía mi abuela. Me decía otras cosas, pero esto de las ánimas del purgatorio, y yo le decía, mi abuela, pues obviamente me daba de zapes, ¿no? Yo me sentía Macario, no me sentía identificado con Macario porque cuando le preguntaba algo que no le parecía, mi abuela me zapeaba, ¿no? Entonces, yo le preguntaba, ¿y a dónde vamos a correr? O sea, ¿a poco no es lo que pregunta un niño? Es que vamos a echarnos a correr. Y pues, lógico, ¿y para qué carajo corremos? ¿No? O sea, ¿y qué? Y si corres ya no escuchas a las ánimas del purgatorio, ¿o qué? Dices, cállese, chamaco menso, ¿no? O sea, blasfemo. ¿Pero por qué, no? Y por volver a preguntar por qué, ¿no? Entonces ahí era la situación, ¿no? Bueno, entonces, el croar de las ranas, el sonido que emiten las ranas va de acuerdo al tintirar de las estrellas. Eso probablemente ustedes no lo habían visto. Pero cuando pasa eso es la premonición de algo por suceder. Siempre. En la perspectiva del erotismo, que todavía no llegamos a él, vamos a verlo más adelante, a través de una escritora. No de un escritor. Siempre que va a ocurrir algo grave, pecaminoso, erótico, hay esta preparación. Hay como una sensación de que algo está por pasar. Y generalmente o es el titineo de las estrellas o son las ranas que se escuchan a lo lejos después de cuando pasa la lluvia, como ocurre aquí, ¿no? Entonces el chico mata a las ranas y a veces las come. Bueno, se come de todo, ¿no? Porque es un saco sin fondo. O sea, se come hasta los garbanzos que le da a los puercos, ¿no? Y todo esto. O sea, es la representación muy brillante de lo que es este personaje. Me parece que cuando alguien aborda un personaje de esta naturaleza, tiene que ser muy verosímil, muy interesante por otro lado, es decir, debe tener una referencia muy real, muy apegada a la realidad, y me parece que Macario lo consigue. Y además la denuncia, ¿no? De que la Felipa lo viola. La Felipa es una solterona, ronda los 40 años, no lo dice, pero lo suponemos por algunas circunstancias, ¿no? Entonces esta mujer que está ahí, que le da leche como si estuviera amamantando a un bebé, y que además pues hace la comparación, ¿no? Dentro de su inocencia dice, sabe más sabrosa que la leche de vaca o de puerca, ¿no? Que luego llega a tomar, porque pues hace cosas bárbaras este personaje, ¿no? O las flores del obelisco, también se come. Y pues el chico está habitado por demonios. Entonces, esa es la situación, está poseído. Y además, ya les había comentado que también cuando había un chico, estoy hablando de los años 50, 40, o sea, a medio siglo XX, donde era el pecado porque la intención de Rulfo es meter las creencias fanáticas religiosas en esta simbiosis en el cuento, a la par que está denunciando estas estupideces, estas creencias de esta manera, porque si bien por un lado hace todo este tipo de denuncia, también ocurre con Macario que una persona cuando nacía loca era porque los padres habían pecado. Pues el pecado se reflejaba en el niño, ¿no? Y obviamente había que esconder ese pecado y lo escondías en el rincón más oscuro. Por eso estaba Macario en un cuarto, totalmente aislado, lleno de alacranes, de chinches, de cucarachas, ¿no? Que a veces
los alacranes le picaban, ¿no? Obviamente, pues no eran venenosos, pero sí te provocan el encono, como a Felipa, ¿no? Que le picó en la nalga y él se dedicaba a sobarle con saliva, ¿no? Entonces, esta forma de hablar de Macario tan natural que no le pasa a una persona cuerda. O sea, si estuviera hablando cualquier niño, lo diría desde un punto de vista humorístico, porque un niño no entiende muchas cosas. No, bueno, miren, a Álvaro está bien tapadito. ¿Qué le hace el frío? Dice, no, bárbaro, ¿eh? Mientras que Shawnee nada más con sus orejitas, con eso es poderoso, ¿no? Eso es lo más poderoso que puede ocurrir. Bueno, entonces, porque es un loco, por eso puede hablar con desparpajo, de esa manera, o sea, tranquilamente, sin pelos en la lengua, por decirlo de alguna manera. Y a la par está esta denuncia, ¿no? Esta denuncia de que abusan de él, pero él no lo sabe. Él solamente siente calientito y siente placer porque siente agradable. Se junta el cuerpo de la Felipa y en esos días no pasa frío, y el que tiene miedo a los demonios que un día se lo van a llevar allá donde están sus papás, ¿sí? Porque entonces nos dice que es huérfano, aunque yo tengo una teoría. A mí me parece que la madrina es la mamá. Pero bueno, recuerden que la madrina es la que lo trata mal. Y en este ámbito del pecado, de que nació loco porque pecó, pues es muy probable que sea la mamá, esta mujer que no tiene esposo, es la madrina, ¿no? Así como que él se hizo cargo, como que a reserva de qué. Era probable como mujer piadosa, pero lo trata mal. Además, la madrina siempre está enferma, ¿no? Siempre está acostada. Entonces hay que matar a las ranas porque a la madrina la ponen de nervios, ¿no? Se altera de los nervios si escucha a las ranas. Entonces va a ser castigado si no mata a todas las ranas, ¿no? Entonces vean esta representación de la premonición, de lo erótico, de lo pecaminoso con las ranas, que tienen que callarse, ¿no? Tienen que no pueden hablar porque la madrina está acostada y se siente mal. Entonces ahí hay una referencia así media escondida, como debe de ser todo esto, ¿no? En una época donde pues brillaba por su ausencia la honestidad, donde la circunstancia de la mochería, es decir, de estar tan acercado a la iglesia, tan cercano a la iglesia, pues provoca una serie de barbaridades, ¿no? Pues llamemos a las cosas por su nombre, estupideces, como lo es, como lo es el fanatismo religioso, ¿no? Estoy de acuerdo que llegue un momento en que tus creencias sean tal que pues uno tiene que pasar por ahí, pero uno crece, carajo. Pues llegar a una edad adulta siguiendo esta misma característica, ¿no? Que esto determine tu vida. Y eso es probablemente de lo que está hablando Rulfo en el sentido de denuncia. Está señalando qué pasa, por qué tiene que ser así, por qué siempre tiene que ser así, por qué de esta manera. Y bueno, pues es lo que yo observo en el cuento. No sé ustedes qué opinen, ¿no? Dice, finalmente todo lo que dice Rubén, y haces inocente. O sea, obviamente se ve con mayor énfasis la inocencia, ¿no? De Macario, que es un personaje verdaderamente fascinante en la literatura, ¿no? Por todo lo que lleva, obviamente. Rulfo tiene personajes fascinantes, de verdad fascinantes. En la novela, yo creo que, yo creo que Rulfo, además de que es la mejor novela del siglo XX, Susana San Juan.
que también está loca, me parece, sin temor a equivocarme, que es la mujer más interesante como personaje en la literatura mexicana, por todo lo que representa. Y también tenemos ahí, por ejemplo, tenemos a Tanilo y a la esposa, ¿no? En Talpa, por ejemplo, o Lucas Lucatero, que no nos tocó leer el cuento de Anacleto de Morones, el niño Anacleto, tantas cosas, o sea, son personajes verdaderamente entrañables, que eso es lo que sucede con un gran escritor como Dalman, no sé, como La Maga y Horacio, Rayuela, ¿no? Estos personajes que se quedan, que nunca te vas a olvidar de ellos. Es decir, tienen esa representación. Siempre que si ustedes más adelante leen otra historia de un loco, inmediatamente vas a compararlo con Macario. Y vas a ver la potencialidad que tiene un personaje como Macario frente a cualquier otro. Eso es lo que yo pienso y lo que he visto a lo largo de leer algunas historias de loco. Siempre está no puedes dejar de pensar en este Macario, ¿no? Que es bien interesante. Pues no sé qué opinen, chicos, al respecto. ¿Qué les parece? Sí, sí, no sé quién fue primero. Shawnee, ¿verdad? Bueno, a mí esta lectura me pareció bastante buena porque pues refleja así como que la inocencia del loco, porque ya como usted nos había comentado, el loco nunca va a ser el culpable en cierto modo, ¿no? Entonces como que veo que se aprovechan demasiado de él a veces porque como que piensan que no entiende bien lo que está pasando o por qué está pasando. El simple hecho de no entender lo hace así como vulnerable a que puedan jugar con él o que lo utilicen. Así es, así es. Muy bien visto. Josué, Buenos días, profe. hola. Pues pienso que igual fue un cuento bastante, pues, interesante. ¿Y qué cree que no me había dado cuenta o no sabía de los simbolismos como el sapo y bueno, y la rana que usted había comentado? Y Sí, pues sí, realmente fue bastante interesante. Y también respecto a lo de bueno, lo sobre la religión, también se me hizo pues un tema que usted mencionó, pues también bastante mm, que podemos analizar, ¿no? así es, así es. Luna, Ay, gracias, profe. Pues, seguía sorprendiéndome muchísimo Rulfo con más que nada con sus personajes, porque realmente, igual que en el cuento pasado, se sienten muy auténticos, como que sí sientes que un niño que no está bien de la cabeza hable así, y que sienta las cosas así. Y bueno, una vez que lo ves tú con ojos o sea, de lo que realmente está pasando, si te quedas como de, oh, oh no. Pues sí, es la representación de los personajes de todos está muy bien hecha. Sí sientes que sea una persona real. Em, y pues sí, ¿no? Como decía Shawnee, está este tema del aprovechamiento de las personas o sea, que aparte es una persona que encima es un niño y aparte no está bien de su mente, ¿no? Entonces, como decía mi compañera Shawnee, es muy fácil que se aprovechen de él, ¿no? Porque, pues, exacto, ¿qué vas a ver, no? Si no está bien de su mente, no es muy probable que esté muy enterado de lo que sucede alrededor. Y me parece algo muy triste, sinceramente. Te dan ganas de sacarlo de ahí y decirle, no. No, principalmente de sacarlo de ahí porque lo sientes vulnerable, lo sientes mal, pero él está ahí normal como si eso fuera lo más normal del mundo y creo que esa es una gran crítica por parte de Rulfo. así es, así es. Sí, te lleva a un momento en que dices, lo amenazan
con el infierno, y pues él está viviendo un infierno peor que el que según le espera, ¿no? Esa es la idea. Giovanni. Sí, bueno, yo pienso que en su relación con Felipa, como que puede haber una doble moral, pues ella le dice que va a rezar por él y sus pecados y al mismo tiempo se mete a su cama para amamantarlo y dormirlo. Y pues en sí, Macario se muestra en conflicto con la sociedad, pues teme salir a la calle por miedo a ser apedreado. La gente lo trata mal y él no sabe por qué. A mí me hace creer que es por el hecho de ser diferente, pues sufre cierto trastorno mental, que es lo que me hace volver al contexto en el que la gente era discriminada por tener enfermedades, pues no había ese conocimiento y educación sobre lo que era ser diferente. Y pues la gente le tenía miedo a lo desconocido, por lo cual era rechazado. Y también antes en la religión se creía que las personas que nacían con enfermedades era porque sus papás habían sido unos pecadores, como usted ya lo dijo, y pues lo que convertía a la persona enferma en pecador. Y también me llamó mucho la atención el final del cuento porque acaba con puntos suspensivos y pienso que en esa parte Macario se durmió y ya dejó de contar su historia. Así es muy probable, ¿no? O también, también yo lo veo como sigue. Una serie interminable de circunstancias, ¿no? Él nada más nos dio un breve momento de lo que está viviendo, ¿no? Es como puntos suspensivos también significa sigue. Esa también es la idea. Muy bien, Giovanni. Alan. Perdón, profe, ¿ya se me escucha? Sí. Bueno, pues a mí se me pareció muy interesante este cuento por todo lo que mis compañeros ya mencionaron. El hecho de que usted mencionó que antes las personas que eran consideradas diferentes eran muy discriminadas. Y pues sí, de hecho veíamos cómo también cuando salía, también los vecinos lo apedraban, por eso se tenía que esconder, salía muy temprano y eso nos lo aclaran. También el hecho de que incluso su madrastra no lo quería, que como usted comenta, probablemente puede ser su mamá. Y la única persona que en sí de la que pudo recibir afecto fue de Felipa. Pues la verdad sí se me hace muy interesante todos esos aspectos, principalmente por lo que acaba de mencionar Giovanni, por lo de la religión, de que si los padres eran pecadores, pues entonces los hijos iban a nacer mal. Y la verdad sí se me hace un buen punto para analizar, porque pues hemos visto cómo esto ha evolucionado y pues ahora sabemos que las enfermedades tienen una causa y pues no es que uno las quiera padecer, sino más bien son ahora sí que defectos que pues uno tiene. Y pues en esa parte yo sí veo que hemos avanzado en ese aspecto y pues la verdad sí me gustó mucho este cuento. Muy bien, Alan. Álvaro. Sí, profe. Bueno, este cuento me gustó bastante. Considero que algunos de los temas principales son la pobreza y la relación del pecado con el infierno. No dice exactamente su edad de Macario, pero pues, bueno, a mí se me hizo raro que Felipa le diera leche materna y se quedara con él. Tal vez a Felipa le excitaba como esta parte, ¿no? Y lo confirmé un poco más porque, bueno, usted ya lo dijo. Y aparte, en una parte, bueno, en el cuento también plasman que cuando se acostaban juntos, ella le hacía cosquillas por todos lados y se Sí. subía arriba de él. Esto me llega a bueno, esto me lleva a a la conclusión de saber quién está más loco, ¿no? Si Macario por pegarse en la cabeza o Felipa por abusar de él. También me gustaría pues rescatar un poco estos simbolismos, ¿no? De los animales que tiene el cuento y podemos comenzar con las ranas y los sapos, a quien los compara con el color de los ojos de su madrina y de Felipa. Bueno, también aquí está claro que este primer personaje le es menos querido a Macario porque pues lo castiga y como que le limita la comida, ¿no? También esto, bueno, me lleva a pensar que por esta razón como que él se siente obligado a irse al infierno, ¿no? Por tener siempre hambre. Por el contrario, pues Felipa es la que le da la que le da la comida y pues se porta muy bien con él, también como que lo encamina a hacer las cosas bien para no irse al infierno. Me llamó la atención un poco la parte esta de que Felipa se confesaba como todos los días. Entonces yo Sí. considero que es como una parte para no sentirse culpable de lo que le hacía el niño, ¿no? Y pues por esa razón como irse al reino por la parte religiosa.
Y bueno, eso sería todo. Muy bien, muy bien. Sí, esto de confesarse, porque pues obviamente hay una creencia muy arraigada, creencia frente a ignorancia, pecado frente a atrevimientos, ¿no? Porque recuerden que cuántas cosas se han de haber callado bajo bajo el estigma de lo pecaminoso, ¿no? O sea, ¿a qué voy? ¿Cuántas familias, cuántos padres de familias abusaban de los hijos, de las hijas, este, de las cuñadas, ¿no? Que vivían allí o cosas por el estilo, ¿no? Todo este terrible situación y que había que callarlo, porque si eras mujer, te llevaba esta creencia, esta ignorancia disfrazada de creencia, a decir, pues que yo lo provoqué, ¿no? Seguramente yo soy el culpable porque eso es lo que dice el cura, porque eso es lo que dice mi tía, mi madrina, mi madre, mi abuela. Así funciona esta sociedad y entonces te limitaban, ¿no? Te limitaba de una manera terrible y cuántas cosas se han de ver callado, ¿no? Todo es una simulación, como pasa en nada, como pasa en tiempos de silencio, que por cierto ya deberían de estar bien avanzados, ¿verdad? Todo se oculta, todo está bajo este estigma en aquel, por un lado la, la, la censura y por este lado la censura se ejercía no por un mandato, como en España, el aspecto de lo que es lo militar, sino aquí lo militar es lo religioso, ¿no? ¿Qué sería peor? Pues están iguales, ¿no? Las dos instituciones más terribles que puedan existir en que existen en la actualidad son aquellas que están uniformadas y cuando se juntan hacen un dúo infernal, ¿no? Es lo que sucedió en España y de alguna manera también en México, ¿no? Porque pues estamos hablando de que en el tiempo que está escrito Macario apenas estaba en los primeros gobiernos civiles. México venía de años, décadas y décadas de militares en el poder, ¿sí? Aquí no hubo dictadura como tal, decía Carlos Fuentes, hubo dicta blanda, ¿no? Porque pues todo, al fin de cuentas hacíamos lo mismo que era una dictadura sin que los militares estuvieran en el poder, ¿no? Entonces era más o menos así. Entonces, pues para que vean más o menos cómo esta creencia, o más bien esta ignorancia disfrazada de creencia, ¿no? Que es lo que le ha hecho tanto mal a este país, ¿no? Gran parte del atraso se debe justamente a esto, a creer ciegamente. Pero pues así pasa, ¿no? Esa es una cuestión que bueno, que siempre es algo, algo representativo de alguna, dice el proverbio latino, credo in absurdum. O sea, lo creo porque es absurdo, ¿no? Por eso lo creo, ¿no? Pero bueno, y si hablamos de fanatismo religioso, pues también está Talpa, ¿sí? Que ahí es otra cosa, pero también subyace como telón de fondo el fanatismo religioso. Hay que ver a la Virgen de Talpa que nos va a salvar o que va a salvar a Tanilo de las llagas, ¿no? Los tumores que ya están saliendo. Y además esta representación, no sé qué les haya parecido el cuento, pero es un gran simbolismo, ¿no? El arrepentimiento. Es el tema que se impone inmediatamente en el cuento. Bueno, pues los escucho a ver qué me dicen acerca de Talpa.
Uno a la vez, por favor. Dice Álvaro, yo con 8 años caminando rumbo a la villa para que me fuera bien en la escuela. Ah, pues mira, 8 años, te faltan más para que también te toque la carrera que quieras, ¿no? O sea, va a ser por ahí que te resbales y, y te vaya a pasar algo, ¿no? En fin, pues es algo tan, pues, tan Tan absurdo. actual. ¿Perdón? Digo que tan absurdo, ¿no? Porque, bueno, pues ya después de que te vuelves un poco más maduro y entras a esto de la literatura y, bueno, a explicar las cosas como usted las explica, te das cuenta que la parte religiosa como que no tiene nada que ver con tu vida, simplemente que es como alguna costumbre que tu familia te deja, ¿no? Sí. No, y en la actualidad, pues es pues lo padecemos, ¿no? O sea, ¿cuántos millones llegan a la villa cada año, no? Millones. Es el lugar más visitado del mundo, después del Vaticano, pero bueno, el Vaticano no vas en peregrinación, vas por turista, ¿no? Pero ¿puedes creer que durante los 15 días que más o menos dura la visita a la villa, ¿no? Que empieza desde diciembre, y obviamente el día más fuerte pues es el día 12, pero son 15 días así para cerrar, hay peregrinaciones antes y los rezagados, ¿no? Como las vacunas, pero se cuentan entre 7 y 8 millones de personas, es demasiado en 15 días, ¿no? Son muchísimos. El problema es que, bueno, pues que hagan lo que quieran, ¿no? Siempre y cuando no afectaran a terceros, pero la cantidad de basura que dejan a su paso. Hacen un desastre en la ciudad. O sea, hay que darles un carril, ¿no? Para que pasen por ahí, ¿no? Y todo esto, ¿no? Así es, mi querido Giovanni. Dice Pau, me sigue pareciendo un cuento retorcido. ¿Por qué retorcido? Shawnee dice, yo nunca he ido a la villa. Y vive cerca de la villa, ¿no? Bueno, Prepa 3 está cerquísima de la villa, ¿no? Sí, pero yo nunca he ido, profe. No me digas. ¿Cómo? No. Es toda una He experiencia. pasado por ahí, pero entrar así, no. Y además tienes que entrar de rodillas. Desde el atrio, ¿no? No. No, yo Ahora, nunca he ido. si alguien ha pasado por la villa, se da cuenta lo que hay abajo de ese cerro. Digo, 3 dedos de frente, ¿no? Seguramente, Álvaro, seguramente, sí, por supuesto. No, hace tiempo que no voy a la villa. El año pasado, por alguna circunstancia que quiero omitir, pasaba muy seguido por ahí, por lo menos una vez a la semana. Así enfrente. Daba la vuelta justamente ahí porque venía de la parte de Santa Isabel Tola. Entonces cruzaba justamente la callecita esa que te deja enfrente, así. Una vez a la semana pasaba por ahí. Hacia Prepa 3, por ahí salía, digamos, ¿no? Pero bueno, nunca pasé a las quesadillas. Chin, me lo perdí. Y bueno, pues aquí hay una peregrinación a la Virgen de Talpa, muy terrible, muy esforzada, de 2 amantes, el hermano de Tanilo y su esposa. Y entonces, pues ellos que se ven, pues, de manera furtiva, pues lo llevan, porque está enfermo, tiene un cáncer que le sale por los poros de la piel, ¿no? Los tumores le han estado supurando, ¿no? Pues para ellos es una buena idea llevarlo, lo animan a llevarlo para que termine sus días, es decir, para que se muera. Y pues ellos ya no estar escondiéndose, ¿no? Pero ¿qué es lo que les pasa en el camino? ¿Qué es lo que les pasa a este par?
modifican. Danilo termina por morirse efectivamente, después de jornadas terribles. Creo que tardaron 20 días en llegar a la carretera que los llevaba, al camino que los llevaba a la Virgen de Talpa. Y ahí se empezaron a juntar con los peregrinos. Y aún así se escondían y por la noche dejaban a Danilo ahí acostado, dormido, o con los dolores de este cáncer terminal, y se iban al monte, ¿no? Tenían relaciones sexuales. Y de repente algo sucede. Empieza a ser una carga muy, muy pesada. Había ocasiones en que ya Danilo no podía caminar y se quería regresar. Y dice, no, pues estamos más cerca de Talpa que de Sensontla, me parece que es el lugar. Ya no nos podemos regresar, y se lo llevaba cargando el hermano, ¿no? Y total que después de mucho caminar y de hacer una torturosa y penosa visita, llegan por fin a Talpa. Y pues es como la representación de la villa, ¿no? Más o menos la misma característica. Y en un pueblo tan terriblemente católico como es Jalisco, y sobre todo en esa zona, pues llegaron de manera lamentable, ¿no? Ya no podían, ni ellos podían. Entonces Danilo empieza a hacer cosas raras, ¿no? De repente se pone espinas de nopal en la espalda, estos absurdos sufrimientos, ¿no? Medievales, renacentistas, ¿no? Que hace mucha gente, llegar de rodillas, danzar hasta que te canses, ¿no? Hasta que casi caía muerto, y entonces el hermano lo saca arrastrando porque pues, los danzantes seguían danzando y lo iban a pisar, ¿no? Es una cosa penosísima, porque él tenía la creencia que con los ojos de la Virgen él se iba a curar. ¿Cuántas veces he oído eso? De que los ojos milagrosos de la Virgen van a curar no solamente la cuestión del pecado, ¿no? Pues tus heridas, tus llagas, porque es la dulce madre, ¿no? Esa es la característica. Pero algo pasó. Muere Danilo, lo entierran y se les cae encima el teatro, ¿no? Les llega un momento como que se arrepienten de todo lo que han hecho. Y el regreso es todavía más penoso porque no se hablan. ¿Qué es lo que les pasó? Y luego llegan y ella va directamente a los brazos de su madre, que vivía ahí, y se pierde, ¿no? Termina esa relación, pues, de alguna manera incestuosa. Pues es la cuñada, ¿no? Y viene este arrepentimiento terrible que no los va a dejar en paz. Entonces, ¿de qué se trata el cuento, no? O sea, ¿hasta dónde? ¿Qué cúmulo de emociones nos hace Rulfo? Nos lleva hasta ese punto de cómo pesa, es una pena que traes encima. Fuiste a Talpa a deshacerte del hermano, porque ya era un estorbo, estaba pudriendo en vida literalmente, y te traes otra carga más pesada. Esa pena, ¿no? Ese arrepentimiento tan grande que ya no los dejará, ya no van a ser amantes, obviamente. Y es esto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les pareció el cuento? ¿Cómo es?